Bienvenidos a Voces del Cambio, el espacio donde conversaremos sobre las ideas que mueven al mundo. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, cómo entendemos los problemas sociales complejos y, más importante aún, cómo los transformamos. Hoy vamos a conectar con voces muy poderosas. El investigador colombiano Jorge Mauricio Escobar, quien trabaja en un vínculo entre la comunicación, el cambio social y el buen vivir, y la del filósofo mexicano Enrique Leff, quien nos habla de refundar el mundo desde la potencia de la vida. Dos perspectivas distintas, pero que se encuentran en un mismo sueño. Lo que quieren decir es un mundo donde quepan muchos mundos. Así que empecemos. Para ahondar en el tema, iniciemos con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene mucha tela por cortar. ¿Qué significa realmente el desarrollo? Porque cuando uno escucha esa palabra enseguida piensa en crecimiento económico, en tecnología, en modernización, pero el investigador Escobar nos recuerda algo muy importante. El desarrollo se convirtió en una certeza que fue impuesta de arriba hacia abajo, impregnando culturas, comunidades y saberes enteras. Las personas eran tratadas como cifras estadísticas, no como sujetos con voz propia. Y eso conecta directamente con lo que Enrique Leff nos plantea, que la crisis ambiental que vivimos hoy no es un accidente, es una falla de comprensión del ser humano sobre la vida. La humanidad está puesta a prueba no solo para resistir, sino también para sobrevivir. O sea que el problema no es solo económico o político, sino que también es una falla de cómo nosotros pensamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Y es que nos enseñaron a ver la realidad de una sola manera. Y esa manera nos ha traído hasta aquí, para bien o para mal, según lo que esté pasando en la actualidad. Entonces nos surge la gran pregunta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo empezamos a transformarlo en algo grande? Y ahí es justo donde entra la comunicación como herramienta de transformación. Pero no la comunicación como lo que conocemos, la simple transmisión de mensajes o de publicidad, sino más bien como un proceso de construcción colectiva de sentidos, donde las comunidades son las protagonistas y no solamente son los receptores pasivos. Y es que Escobar nos dice que para que esto funcione, la comunicación tiene que ser participativa, tiene que ser horizontal. Las comunidades deben decidir quiénes son, qué quieren y cómo lo quieren lograr. Nadie llega desde afuera a decirles qué necesitan, y Leff va en la misma dirección. Él dice que no basta con resistir, hay que repensar, reorientar y refundar. Reconstruir este tejido de la vida desde esta creatividad, desde los propios pueblos, y para eso nos proponen 3 principios de la ontología de la diversidad. Él nos habla de que hay que relacionarnos con el otro sin una necesidad de dominación, sino desde el respeto. Nuestro compañero Rubén Almeida nos va a ampliar un poco más sobre este tema. Rubén, adelante. Gracias, compañera Jessica. Mi nombre es Rubén Almeida. Y es que el señor Enrique Leff nos aporta una importante y además necesaria reflexión sobre la crisis ambiental, que no ha querido ser abordada desde el marco hegemónico capitalista. Y es que asistimos realmente a una crisis de carácter racional, en donde los valores de progreso y bienestar han sido totalmente homogeneizados, en donde la diversidad de pensamiento se excluye totalmente. La interdependencia es necesaria para evitar soluciones absolutistas. Además, estas soluciones que hasta ahora nos ha aportado el sistema capitalista en términos de la crisis ambiental no han sido suficientes. Es aquí donde el diálogo de saberes nos aporta una visión diferente, pues nos invita a incorporar a nuestra forma de entender la realidad los conocimientos campesinos, indígenas, ancestrales, y junto con los avances de carácter científico, cuestionar una única manera de ver la realidad, que es la convencional y la hegemónica, desde el progreso visto como la acumulación. El diálogo de saberes aporta una legitimización de esas maneras nuevas de ver la realidad y sobre todo de construir colectivamente, algo tan necesario para la convivencia. Nos quedamos con un concepto que nos aporta el señor Leff en su entrevista, y es el de reexistir. Como afirma muy acertadamente, la crisis actual es una crisis de tal proporción que no basta con resistir. Debemos recrear unas nuevas maneras de organización de la propia vida en términos económicos y sociales. ¿Es realmente el bienestar común lo que nos debería motivar a repensarnos? ¿Eso está pasando en la realidad? La respuesta seguramente sería que no, por lo cual resulta necesario repensar lo que significa el bienestar.
Es por ello que el señor Lev nos aporta dentro de su concepción 3 pilares que son la ontología de la diversidad, la política de la diferencia y la ética de la otredad, que a nuestra manera de ver buscan legitimar otras maneras de habitar el mundo, ponderar las soluciones de carácter sostenible y diverso, el interrelacionamiento horizontal entre las comunidades y la soberanía vista como la autonomía territorial de los pueblos que la habitan. Las estructuras históricas de dominación y poder, tales como el capitalismo, el colonialismo o el mismo patriarcado, han generado profundas desigualdades sociales, desembocando en una crisis ambiental de carácter global. Por lo tanto, las soluciones integrales que la aborden deben pasar por conceptos tales como la emancipación social y cultural, la revisión de estructuras que aún siguen generando exclusión y desigualdad, y sobre todo la justicia ambiental. Cerramos con la siguiente frase: aprender a vivir en la armonía de la otredad. Y es que en la coexistencia de muchos mundos dentro de nuestro propio mundo está el verdadero secreto del bienestar común. Muchas gracias.